Muy bien, jóvenes. En efecto, habíamos concluido el tema de el Estado federal, un Estado federal que privilegia una organización interesante del poder en el territorio, pues no una distribución del poder en el territorio, en cuyo espacio, sí, espacio territorial, las unidades autónomas van a disponer de del suficiente grado de autonomía, del suficiente grado de descentralización que les permite inclusive ser órganos importantes de gestión gubernamental en el ámbito de la administración de justicia, en el ámbito ejecutivo, en el ámbito legislativo, pues, ¿no? Sin embargo, siempre dependiendo de una constitución que va a ser el punto de partida para todo ese Estado federal que reúne las condiciones y de pronto él es el eslabón que une a esas unidades autónomas. Tomen en cuenta que así debería ser entendida la Constitución en un Estado federal, como un eslabón. Ese eslabón une a todos y cada uno de esos estados federales como tal, de esas unidades autónomas. En ese contexto, nosotros como Ecuador no vamos a adoptar ese modelo directamente en la Constitución, no es así, y vamos a darnos cuenta de que estamos ante la presencia aquí en el Ecuador de un estado de corte unitario, pues no. La cuestión es, ¿qué pasa con el estado unitario? Estado unitario. Y claro, el estado unitario va a tener algunos elementos interesantes, porque a diferencia del federalismo que privilegia ese orden descentralizado en las materias fundamentales, legislativa, ejecutiva y judicial, el unitarismo lo que va a privilegiar es el centralismo, ¿no? ¿El centralismo de qué? Pues un centralismo en el ámbito legislativo, un centralismo en el ámbito de la justicia y un centralismo en el ámbito ejecutivo. Precisamente, este centralismo se va a ver claramente plasmado en que el legislativo tiene un ámbito nacional. Existe entonces aquí una función legislativa con una Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional. Tenemos aquí en la justicia una Corte Nacional de Justicia y un Ejecutivo a cargo de la Presidencia. De la Presidencia de la República. Todos ellos tienen un ámbito nacional. Bajo ese contexto, el centralismo enfocado desde esa manera va a permitir de que exista un solo orden jurídico válido para todo el territorio nacional. En ese contexto, bajo su amparo, va a funcionar toda una estructura central de gobierno. Entonces vemos aquí la idea, ¿sí? Un solo orden jurídico, un solo ordenamiento jurídico que va a tener validez a nivel nacional. Válido a nivel nacional.
Entonces, nosotros nos damos cuenta de que ese ordenamiento jurídico va a tener, pues, una dependencia, va a tener sobre todo un enfoque que parte desde la idea de la Constitución, ¿sí? Constitución. La Constitución es el máximo motor del ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento jurídico va a estar dispuesto de un orden jerárquico. De un orden jerárquico. Artículo 425 de nuestra Constitución. Y ahí nosotros nos damos cuenta, ¿sí?, de que el centralismo se puede evidenciar de una manera muy precisa cuando como una segunda fuente, no digamos una segunda fuente, como en un segundo grado jerárquico se sitúa la ley. La ley es creada ¿por quién? Por la Asamblea Nacional, por el órgano legislativo que tiene un ámbito nacional. La ley, por lo tanto, somete a todas y cada una de las provincias, a todos los gobiernos autónomos descentralizados, porque es el principal motor del ordenamiento jurídico. Vamos a poner aquí la ley, principal motor del ordenamiento jurídico. Es el principal motor y principal fuente, ¿sí? Principal fuente. Desde luego que en este contexto, la Constitución, que tiene una cobertura nacional, ojo, va a someter igual a todos e inclusive a la ley. La Constitución entonces fija el camino del Estado y somete a la ley y a todos los órganos que conforman el Estado. Entonces dense cuenta que el centralismo está evidenciado mucho en el ordenamiento jurídico. Pero ¿a dónde más va el centralismo? Pues el centralismo, como tal, se puede evidenciar en la administración de justicia. Administración de justicia. Eso quiere decir que el sistema judicial es uno solo. Es uno solo. Administración de justicia, uno. Indivisible. En las provincias, claro que vamos a tener administración de justicia, pero no está dividido. Así porque así. Más bien, está organizado de una manera administrativa. Existe una organización administrativa por provincias. Pero eso no quiere decir que esa organización administrativa provincial, ¿sí?, reconozca un órgano judicial independiente. Al contrario, es totalmente dependiente ¿de quién? Del órgano central, de la función de administración de justicia nacional. Entonces, tomen en cuenta que
este Estado unitario sí que va a incluye los conceptos de descentralización y desconcentración. Descentralización y también desconcentración. Pero sobre todo, ¿para qué? Para lograr en alguna medida, lograr que la gestión pública sea eficiente, sea precisa. Pero eso no quiere decir de que nos situamos en un reconocimiento pleno y puro de autonomía, ¿sí? A pesar que nuestra propia Constitución reconoce a los gobiernos autónomos descentralizados. Tomar en cuenta esas precisiones propiamente dichas, ¿no? Ustedes van a ver que en la Constitución se habla del régimen de competencias, ¿sí? Y ese régimen de competencias sitúa, pues, una organización específica del Estado basado, ¿sí? Basado en una organización territorial del mismo. Vamos a poner aquí. Existe Ecuador, organiza el territorio. ¿Cómo organiza el territorio? El Ecuador, pues, lo va a organizar con los gobiernos autónomos descentralizados. ¿A quién la propia Constitución les está otorgando un margen de actuación específico basado en competencias exclusivas para que ellos puedan tomar sus propias decisiones? Tener iniciativas inclusive normativas, no tipo ley, pero sí con una norma muy inferior, que es la ordenanza. Todo eso enmarcado en qué? En el respeto de la ley, ojo, y más aún de la propia Constitución. La ordenanza va a estar sometida a la ley que tiene alcance nacional y más sometida aún a una Constitución. Pero esta organización territorial que tiene el Ecuador, en donde se crea a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? Lo que va a generar es autonomía, sobre todo en materias exclusivas. Materias exclusivas, dejando claramente señalado qué le corresponde hacer al gobierno central y a los gobiernos autónomos descentralizados. Gobiernos autónomos descentralizados como el municipal, en donde ustedes pueden ver eh, que le corresponde como tal la realización de ciertas labores, ¿sí? De ciertas labores. Como por ejemplo, si ustedes ven ahí la Constitución, van a encontrar de que el gobierno cantonal, ¿sí? A los gobiernos municipales en el 264, voy a poner aquí, ejemplo, artículo 264, los municipios, ¿no? A los municipios les va a corresponder eh, la planificación, la construcción y el mantenimiento ¿de qué? De la vialidad urbana. Vean. Planifica, ¿sí? Construye y mantiene.
la vialidad urbana. Y es que esto es lógico, pues no le podemos decir pues al gobierno central, al presidente de la República, oiga, ¿y por qué no ha construido pues la calle de mi barrio? ¿Por qué no lo ha hecho? El presidente va a decir, híjole, pero yo no conozco tus necesidades. Tu calle es de 300 metros. Tengo otras preocupaciones, pues tengo una preocupación principal de hacer una vía que une al Cantón Cuenca con Machala, que tiene 250 kilómetros, pues. No me voy a preocupar, pues, de una calle de un barrio de 300 metros. Entonces, en efecto, vean ustedes, los municipios sí que tienen esa potestad planificadora de que construye y que mantiene esa vialidad urbana. Ojo, entonces es ahí cuando se da la autonomía como tal. Y desde luego el gobierno central va a mantener y retener por sobre todas las cosas cierto tipo de competencias exclusivas, como sucede en el Estado federal. Recuerdan ustedes el tema de las Fuerzas Armadas. Lo propio va a pasar aquí en Ecuador, en donde, si ustedes analizan y leen el artículo, voy a poner aquí, a ver si me avanza, artículo 261, igual de la Constitución, ¿no? El número, pongamos 1, ¿sí? Vamos a ponerle el número 1. El Estado central, ¿qué competencia tiene ahí? La defensa nacional, pues, la protección interna y el orden público. Entonces, ustedes noten, ¿y cómo es esto de la defensa nacional? Claro, pues, la defensa nacional eso le va a permitir tener el control sobre las Fuerzas Armadas. Sobre las Fuerzas Armadas. Eso no se puede eh, delegar, pues, a los municipios. Los municipios, ¿qué pueden hacer ahí? No pueden hacer nada. Porque es necesario mantener la unidad de las Fuerzas Armadas a nivel nacional. ¿Sí? La unidad para defender la integridad del territorio en el marco de la soberanía. Entonces noten ustedes de que en cierta medida el Estado unitario es un tira y afloja, ¿no? Suelta un poquito de competencias, pero nuevamente va a tensar la cuerda, ¿no? Porque unidades autónomas como el gobierno federal no hay, ¿sí? Siempre vamos a estar subordinados a un poder unitario con esfera nacional en el ámbito del legislativo, en el ámbito de la justicia y en el ámbito del poder ejecutivo, propiamente dicho. Muy bien.